En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Palabra del Señor. Hoy celebramos una de las fiestas más importantes del calendario litúrgico católico, la fiesta de la Santísima Trinidad. Y quizás alguno pueda pensar que este misterio que celebramos es algo que nos queda demasiado lejos y que nos dice muy poco para nuestra vida cotidiana. Y sin embargo es todo lo contrario. Nosotros creemos que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y por lo tanto, si Dios nos hizo a su imagen y semejanza, necesariamente tendremos que fijarnos en Él para saber, dado que es nuestro modelo, cómo tenemos que vivir para poder ser plenamente libres y por lo tanto felices. Saber quién es Dios y cómo vive Dios me ayuda a mi vida porque me ilumina y por lo tanto me ayuda a saber cómo he de comportarme en mis relaciones familiares, en mis relaciones sociales, en mi relación con las personas que se cruzan conmigo en la vida. En primer lugar, ¿qué nos enseña el misterio de la Santísima Trinidad? Nos enseña que Dios es un único Señor, pero que ese único Dios, sin embargo, son tres personas divinas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Un solo Dios, puesto que solo existe un Dios, pero que son tres personas que son distintas no en su naturaleza, puesto que comparten la misma naturaleza, son Dios. Sin embargo, son distintos en sus relaciones. Dios Padre tiene una relación distinta con Dios Hijo de la que tiene con Dios Espíritu Santo. Un solo Dios, tres personas divinas, que viven en unidad, pero no en uniformidad. Y esta es la primera gran enseñanza para nuestras vidas. ¿Qué significa que Dios, siendo uno, a la vez es trino, que vive en unidad, pero respetando las legítimas diferencias? Que Dios Padre no es Dios Hijo, que el Dios encarnado es el Hijo, y el que alienta y dirige la Iglesia es el Espíritu Santo. Siendo un único Dios, iguales en condición, en dignidad, son distintos en sus relaciones. Y esto implica que yo en mi vida tengo que aprender, en primer lugar, a buscar la unidad, es decir, a no vivir divididos, a no vivir en una constante guerra y batalla, sino a vivir unidos con los que comparto mi vida, mi familia, en el trabajo, mis amigos. Vivir unidos significa que solo la verdad nos hace libres y que he de intentar que esa verdad dirija mis pasos. Pero buscar la unidad, respetar al otro, implica, por tanto, respetar las legítimas diferencias. La unidad no significa uniformidad. La uniformidad es que todos seríamos iguales, igual de altos, mismo color de ojos, mismo color de pelo. Y no puede ser así, porque Dios nos ha hecho distintos. Dios no quiere la uniformidad. Quiere la unidad, que significa que por amor tú buscas ceder para ayudar a la otra persona, o que por amor te sacrificas para ayudar al otro en sus necesidades, o que le perdonas cuando se ha equivocado. Eso es buscar la unidad, pero no confundirla con la uniformidad, de querer hacer al otro como a mí me apetecería que fuera, porque es que, paradójicamente, el otro no es como tú quieres que sea, el otro es como Dios le ha hecho. Y es bueno que seamos distintos, porque gracias a que somos distintos, somos complementarios.
Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Un único Dios, tres personas divinas. Buscar la unidad respetando en nuestro día a día, en nuestra relación con los demás, las legítimas diferencias. Porque Dios no quiere la uniformidad. Dios no quiere que tu hijo sea como tú. Dios quiere que tu hijo sea como Él le llama, que sea fiel a la vocación a la que Él le llama. Evidentemente tú tendrás que enseñarle qué está bien y qué está mal, porque le amas y le quieres, tendrás que intentar ayudarle a que tenga una conciencia recta, pero eso no implica que tu hijo tenga que ser un clon tuyo, porque no tiene que ser un clon tuyo, tiene que ser como Dios quiere que sea, tiene que ser fiel a su vocación concreta y personal a la que Dios le llama. Unidad, buscando el bien común, que no es lo mismo que uniformidad, dado que tenemos que respetar las legítimas diferencias. Y no se pueden respetar las legítimas diferencias si no amamos, si no buscamos el bien del otro, si no intentamos ponernos en el lugar del otro, si no perdonamos cuando el otro se ha equivocado, si no pedimos perdón cuando hemos sido nosotros los que nos hemos equivocado. La fiesta de la Trinidad, por tanto, me exhorta a buscar esa unidad en la verdad, pero a la vez respetando las legítimas diferencias que tiene que haber entre nosotros, porque somos distintos, somos complementarios. Creemos en un único Dios, un único Señor, que son tres personas divinas, iguales en dignidad y que comparten la misma naturaleza divina. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y como Cristo nos pidió, hemos de luchar por mantenernos unidos para dar fruto. Si no estamos unidos, si vivimos en un reino que está en guerra civil, la Iglesia no llevará a cabo la misión que el Señor le ha encomendado, de ser luz en medio del mundo, de predicar el Evangelio, de llevar consuelo y esperanza a los que sufren. Porque las divisiones lo que crean no es un Estado o un país o una unidad mayor, lo que crean es división y por lo tanto generan entre nosotros discordias. Busca la unidad amando, entregándote, porque solo estando unidos podremos dar fruto. En segundo lugar, el Señor envía a sus discípulos a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué significa bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Significa que lo que nosotros predicamos de Dios, lo predicamos no porque seamos muy inteligentes y sabios y por nuestro esfuerzo hemos comprendido a Dios, sino porque Dios se ha hecho pequeño, se ha dado a conocer, eso significa revelación. Se ha acercado a nosotros, nos ha enseñado cómo es, para que de esa manera, conociendo a Dios, podamos amarle, para que de esa manera, sabiendo cómo es Dios, que es nuestro modelo, podamos imitarle. Por lo tanto, cuando el sacerdote bautiza en el nombre de Dios Padre, que es también Dios Hijo y que es también Dios Espíritu Santo. Y yo no puedo predicar ni intentar transmitir otro Dios distinto al de las Escrituras, otro Dios distinto al Dios revelado, a ese Dios que conocemos porque la Iglesia nos lo ha transmitido. Podemos decir que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo porque Él se reveló en el Antiguo y Nuevo Testamento y porque por inspiración tocó el corazón de aquellos que tenían que escribir los libros sagrados, aquellos que componen la Biblia, para saber quién es Dios, cómo es Dios y cómo yo tengo que vivir. Por eso es importante que yo entienda las Escrituras tal cual la Iglesia me las ha transmitido. Por eso es importante que yo explique las Escrituras tal cual la Iglesia las ha interpretado a lo largo de estos 2000 y pico años. Yo no puedo hablar del Dios cristiano si no es basándome en las Escrituras, porque a mí el Señor no se me ha aparecido para decirme yo soy así, ni quiero que se aparezca. Si Dios se me aparece salgo corriendo como alma que lleva al diablo y no me encuentran. No, yo sé cómo es Dios
porque la Iglesia nos ha transmitido las Escrituras. Y el problema de la Iglesia, o de algunos eclesiásticos de nuestro mundo, de nuestra época, es que están tergiversando las palabras de la Sagrada Escritura y la interpretación que la Iglesia, que la tradición de la Iglesia la ha hecho a lo largo de estos siglos pasados. Y porque quieren adaptarse al mundo, tergiversan las palabras de Cristo o tergiversan la interpretación que se hace del Antiguo o del Nuevo Testamento. Porque esto me incomoda, lo quito. Pero entonces no estaré predicando al Dios revelado, estaré predicando al Dios inventado, al Dios que a mí me apetece para que no me incomode, al Dios que he creado a mi imagen y semejanza para que pueda de esa manera dejarle en un rincón y que no me exija lo que no quiero dar. Pero eso no sirve de nada, porque estoy hablando de un Dios que no es el Dios verdadero. Estoy predicando un Dios inventado, una quimera, una falsedad. Como sacerdote no debo hacerlo. Si lo hago tendré que dar cuentas a Dios, porque estaré engañando, porque estaré confundiendo quizás el corazón de las personas. Por eso, como sacerdote, yo tengo que ser fiel a las Escrituras. Cuando a uno le van a ordenar, le entregan la Biblia, los santos evangelios, y le dicen que sea fiel a los mismos y que predique los mismos tal cual la Iglesia los ha interpretado. Y ese es mi deber. Pero vuestra tarea también es formaros y saber dónde acudís a recibir el agua que os dé la vida. Y no puedes ir a un sacerdote que porque es más coleguita, miente. Y todos sabemos que miente, porque está yendo en contra de lo que dice la Iglesia. ¿De qué te vale que te den una pastilla que es efecto placebo? ¿No te va a curar? Tú puedes creer que te va a curar, pero el cáncer lo tienes ahí. O el problema renal lo tienes ahí. Solo cuando recibes la medicina que te sana y que te cura, entonces puedes mejorar. Entonces puedes obtener la sanación que tanto necesitas. Lo mismo con la palabra de Dios, con la verdad revelada. No podemos vender humo a los demás. No tenemos derecho, yo como sacerdote no tengo derecho, tengo el deber de ser fiel a ese Cristo que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo, a ese Dios verdadero que se da a conocer y que la Iglesia lo ha transmitido a lo largo de estos años. Por lo tanto, queridos amigos, busquemos la unidad, respetando las legítimas diferencias en nuestras relaciones familiares y sociales. Perdonar, buscar la unidad significa amar al otro, significa ceder en aquello que no es trascendental con tal de mantenernos unidos. Y por otra parte, nosotros tenemos que predicar como miembros que somos de la Iglesia a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Sabemos que son Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, un solo Dios, tres personas divinas, porque Él se nos ha dado a conocer y la Iglesia nos lo ha transmitido e interpretado gracias a la tradición. Pues pidamos al Señor que la Iglesia siga transmitiendo la verdad de los Evangelios, que la Iglesia siga siendo fiel a esa misión que Cristo le encomendó: id por todo el mundo y predicad el Evangelio, bautizad, haced discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No un Dios quimera, inventado, un Dios falso, sino el Dios de la revelación, el Dios que se dio a conocer para iluminar nuestra vida y guiar nuestros pasos. Que el Señor ilumine nuestra vida. Nos ponemos en pie.